28. Leemos la palabra, hermanos, que dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas palabras o estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la... El tema que tenemos para hoy es el ministerio pastoral. Últimamente me ha tocado estar hablando acerca de esto. Ustedes saben que aquí estamos desarrollando el libro de Hechos. La semana anterior hablamos la primera parte de lo que es este tema, ¿verdad? Hoy pues le hemos titulado un poco diferente, pero habla acerca de lo mismo que hablamos, estar instruida, acerca de lo que la palabra dice, acerca de lo que son los ministerios. En este caso abordamos el ministerio pastoral. Anteriormente vimos en la primera parte que Pablo se pone como ejemplo. Él presenta sus credenciales, decíamos en aquella oportunidad, quién era él, cómo se había comportado en las iglesias de Asia, como él lo dice, incluso en las de Acaya, que era otra región cercana, pues él había ministrado, y él dice: ustedes saben cómo me he comportado desde el primer día que entré a Asia, dice él, y comienza a describir su ministerio. A Pablo, hermanos amados, no le podían encarar, ¿verdad?, algo que él hubiera hecho para manipular a las personas o para favorecerse de ellas. Él se había cuidado de eso. Y entonces él les habla de la forma como él había vivido 3 años, como vemos en el texto de hoy, y anteriormente también. 17 dice que los manda a llamar, enviando pues desde Mileto, en esa ciudad, da él este discurso. Enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ancianos, esa palabra es la palabra presbíteros, ¿verdad? Que lo que quiere decir es ancianos, pastores, obispos. Puede ser traducido de diversas maneras, pero se refiere a las personas que dirigen las iglesias. De modo que este discurso, por supuesto que nosotros hoy nos edificamos porque el mensaje es para toda la iglesia. Pero el mensaje es prioritario para pastores, para ministros que dirigen iglesias. Pablo dice en el mensaje de hoy 6 cosas quiero enumerar yo. La primera de ellas es que un pastor debe de cuidar de sí mismo. Parecería, ¿verdad?, que iba a comenzar hablando de cuidar la iglesia y de hacer otras cosas, pero Pablo les dice que lo primero que deben hacer es cuidarse ellos mismos. Mire lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. Hermanos, si yo les dijera a ustedes en esta oportunidad, cuide su familia, cuide su iglesia, cuide a sus amistades, por supuesto que es correcto. Y si a un pastor le dicen cuide su iglesia, cuide su familia, cuide a las otras personas, es correcto también. Pero primeramente se tiene que cuidar la persona. ¿Cómo podrá cuidar de otros si no se cuida a sí mismo? ¿Verdad? La Escritura presenta requisitos para los pastores
que cuando se analizan y estamos entre siervos de Dios, entre pastores, uno se queda asustado, hermanos, porque en realidad los requisitos que presenta la Biblia son muy puntuales, muy claros, y difícilmente un hombre, aunque sea llamado por Dios, va a cumplir con todos esos requisitos. Pero la realidad es que de los diversos pasajes que hablan del ministerio, este es uno de los centrales. Dice Pablo a esos siervos, a esos ancianos, a esos pastores, dice, por tanto, velad o mirad por vosotros. Miren por ustedes. Esta declaración es seria porque cuando Pablo dice, mirad por vosotros, es como quien dice, tengan cuidado. No vaya a ser que ustedes estén tan ocupados, que estén tan afanados, en el buen sentido, ¿verdad? Cuidando de otras personas, viendo por el bienestar de los demás y ustedes no se estén cuidando. Esta palabra es seria y por eso Pablo, cuando pasó el tiempo, a alguien que estaba asignado en esta misma iglesia de Éfeso, le vuelve a recalcar esto. Por eso en 1 Timoteo 4:16, a uno de sus discípulos, a Timoteo en este caso, le dice las mismas palabras. Y qué curiosidad que era pastor en esa misma iglesia de Éfeso. Claro, ya habían pasado muchas décadas cuando él dice esto. 4:16 dice, ten cuidado, ¿de quién dice ahí, hermanos? De ti mismo. Y luego dice, y de la doctrina, ¿verdad? Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oh, vea qué interesante. Ten cuidado, le dice Pablo, de ti mismo. Primera función del pastor es cuidarse él mismo, cuidarse para Dios, cuidarse para su esposa, cuidarse para su iglesia. Ten cuidado de ti mismo, le dice. La doctrina viene después, ¿verdad? La enseñanza, la instrucción, el conocimiento de la palabra. Pero primero le dice, ten cuidado de ti mismo. Porque repito, una persona que se cuida así podrá también saber cómo cuidar a otras personas. Si vemos en su segunda carta, vuelve a repetirle esto en el capítulo 2 y versículo 20. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oiga, qué interesante. Muchos vasos, dice, que hay en una casa grande. En este caso, estamos hablando como iglesia. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Somos como vasos listos para ser usados por Él. Pero dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Nosotros debemos analizar bien qué tipo de vasos nosotros somos. Dice que hay que limpiarse, dice que hay que purificarse y de esa manera seremos vasos para honra del Señor. Esto es precioso. Pero luego sigue avanzando el apóstol y no solamente le dice cuida de ti mismo, sino que luego le dice cuida del rebaño. Esa es la segunda cosa que debe de hacer un pastor, según la instrucción de hoy. Ese mismo versículo 28, si volvemos a Hechos 20, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por todo el rebaño. Hermanos amados, con la ayuda del Señor y con toda humildad, quiero decirlo, el Señor nos ha puesto en este lugar para cuidar de ustedes. No solo a una persona, no solo a una familia, nos ha puesto el Señor para cuidar a todo el rebaño. Y con la ayuda del Señor queremos hacerlo de esa forma, ¿verdad? ¿Cuál será el rol de ustedes? Dejarse ayudar, ¿verdad? Por supuesto que nuestra guía principal, nuestro ayudador, nuestro cuidador es el gran Dios Todopoderoso. Pero por algo Él ha levantado personas, por algo Él ha puesto siervos en las congregaciones para que estos velen por las almas de las personas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, hermanos, no es entretenernos. El objetivo no es estar 5 años, 10 años y cuando nos cansemos nos vayamos de este lugar.
y vayamos al mundo de nuevo. El objetivo es que cuando Cristo venga, nos halle esperándole. El objetivo es que si llega el día de nuestra muerte, estemos en la brecha, como se dice. La recompensa de todo pastor, hermanos, es que la iglesia que pastorea en el día de Cristo, esa iglesia sea salva. ¿De qué serviría haber tenido multitudes? Y claro, yo no estoy contra las multitudes, tampoco voy a ser ingenuo, ¿verdad? ¿De qué serviría que tuviéramos muchos o que tuviéramos pocos, pero al final del trabajo que nosotros hicimos, nada? Nuestro deber y nuestra obligación es trabajar en la obra del Señor para que aquel día que Cristo venga, todos estemos preparados y que todos podamos decir gloria a Dios, ¿verdad? Porque lo que hicimos valió la pena. Y de hecho que hay recompensas. Habrá recompensas para los pastores y también habrá recompensas para los creyentes, para todos aquellos que nos guardemos fieles y para los que el día que Cristo venga estemos esperándole. ¿Cuántos le esperan? Si estamos en esa espera, en esa sintonía y queriendo vivir para Dios, guardándolos, le digo, hermanos, cuando Cristo venga, ese día va a ser glorioso. Porque la Biblia dice que ese día será el día bienaventurado. Si nosotros esperamos ese día, hermano, nuestra piel hasta se nos debe de erizar cuando hablamos de estas cosas, porque nuestra morada no es en esta tierra, nuestra ciudadanía no es terrenal. Es cierto que nos llaman salvadoreños o de cualquier otra nacionalidad que tengamos, pero la realidad es que nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Para allá nosotros vamos. ¿De qué serviría que una persona, como el mismo Eclesiastés dice, que viva tantos años, que viva miles de años, si es posible, en la tierra, pero si nunca conoció a Cristo? La escritura es bien fuerte y yo cuando leo eso me asusto. Dice que un abortivo todavía es mejor, dice, que esa persona. Alguien que no tuvo ni oportunidad pues en esta vida. Porque un abortivo, ¿qué oportunidad podrá tener? No logra nacer, no logra conocer este mundo. Pero la persona que viene a este mundo y no cumple con el propósito de Dios, es lamentable. Entonces, un pastor debe cuidar de su rebaño. Me encanta esta expresión porque dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dije que esa expresión es la palabra que significa ancianos, pastores u obispos. Dice que quien nos ha puesto es el Espíritu Santo. Cuando uno no comprende estas expresiones, muchas veces o se va por un lado, ¿verdad? Se va por el lado muy espiritual, por el lado de Dios y no respeta las autoridades humanas. Y si nos vamos por el lado de lo humano, pensamos que nosotros somos los que nos las podemos. Cualquiera de los dos errores debemos de cuidarnos. Porque esta escritura es clara cuando dice que el Espíritu Santo es el que pone a los pastores. Y si hablamos de maestros, si hablamos de evangelistas, lo mismo. Pero quiero mencionar algo, porque a veces siempre hay alguna confusión. Cuando decimos esto, puede ser que hay personas que dicen, entonces quiere decir que sí, a un pastor, ¿quién lo pone? Dios, pues entonces, y ya eso sirve como para menospreciar a las autoridades que están puestas. No, si a mí me pone Dios, ¿y quién me va a quitar? Pues si Dios me ha puesto, y la persona se llena de rebeldía muchas veces, ¿verdad? Y desobedece a sus autoridades superiores, no conociendo lo que la Escritura dice. Porque, hermanos amados, si Dios establece autoridades, hay un orden, ¿verdad? Y Dios utiliza esas mismas autoridades para establecer esa delegación de autoridad. Si hablamos de nuestra misión, nosotros tenemos un consejo ejecutivo. Por cierto, hoy la misión trabaja bastante ordenada. Hay un consejo ejecutivo, los cuales pues dirigen toda la misión. Pero después del consejo ejecutivo hay un presbiterio, ¿verdad? Los pastores presbíteros que están a cargo de otro grupo de pastores e iglesias son los que siguen. Después de eso están los pastores de las filiales. Y si nos vamos a la parte de la iglesia filial consta de un consejo directivo. Ese consejo directivo tiene autoridad en la iglesia filial. Es la que debe decidir los asuntos que se van haciendo. Y después del consejo directivo, por supuesto, están todos los líderes de ministerios. De hecho, que el consejo directivo está compuesto de los mismos líderes de los ministerios. Y después está la membresía.
Entonces hay un orden. Si nosotros entendemos eso, hermanos amados, vamos a caminar bien, porque vamos a entender que quien da los privilegios en primera instancia es Dios, pero Él usa a las personas. Nada menos el domingo, ¿verdad? Estábamos en un lugar, ¿verdad? Delegando autoridad sobre un siervo de Dios que fue establecido como pastor en una iglesia filial. ¿Quiénes son los que estuvieron ahí? Las autoridades superiores. Entonces ese hombre, hermanos amados, está claro que Dios lo puso, porque Dios hace el llamado al pastorado. Entonces él tuvo un momento de ser llamado, pero ¿quién lo instala? Lo instalan las autoridades. Entonces cuando entendemos esto es hermoso saber, porque a los siervos los pone el Espíritu Santo, pero usa las autoridades de la iglesia para establecerlos en un lugar determinado. Pero avancemos un poco. Aquí quiero leerles un versículo en 1 Timoteo 3:1. Dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Oiga, o sea que esto es algo bueno. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Traduzcámoslo, porque esa palabra obispado u obispo hoy no la usamos casi, más que la iglesia tradicional la usa. Pero pudiéramos decir, si alguno anhela ser pastor, buena cosa desea. O sea, es bueno que alguien desee ser pastor, que alguien desee ser maestro, que alguien desee ser evangelista. Eso es bueno, dice Dios a través del apóstol. Pero, dice el versículo siguiente, es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible. Viendo a grandes siervos de Dios que han caminado por mucho tiempo, uno de ellos es el pastor John MacArthur. Él dice en uno de sus libros, en el libro El Ministerio Pastoral, él dice que esa expresión irreprensible es como el todo, es como la cabeza de todo lo que se va a decir. Cuando él comienza a hablar de la parte familiar del pastor, sigue hablando de la parte personal del pastor y luego habla de la parte ministerial, o sea, las cualidades que debe tener para dirigir la iglesia. Dice él, la palabra irreprensible lo resume todo. Entonces es como la cabeza de todo lo demás que se va a hacer. Por eso es que dice que estos hombres, estos obispos, han sido puestos por el Espíritu Santo. Esta palabra hace hincapié en las responsabilidades de cuidar, de supervisar y de proteger a la congregación en la cual ha sido asignado. Entonces un pastor no es solamente que va a venir a dar una su gritadita, ¿verdad? O poder quizás querer instruir a la gente y luego pues me sacudo las manos y me voy pues tranquilamente. No, sino que es ver si de verdad las personas están creciendo, si de verdad las personas están bien espiritualmente o materialmente incluso, si hay enfermedades, si hay situaciones, todo eso implica. Pero quiero que pasemos a la parte número 3. Un pastor también debe de apacentar a la iglesia del Señor. Dice nuestro texto base, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí hay otras cosas que quiero mencionar. Dice que hemos sido llamados para apacentar la iglesia del Señor. ¿Sabe cómo se resume esa palabra? Alimentar. Esa palabra viene de la figura de pastor literal, ¿verdad? Y ovejas, los animalitos. ¿Qué hace un pastor? Un buen pastor, por supuesto. Le da pastos buenos a su ovejita. No lo lleva al monte. No lo lleva a un lugar donde las animalitas se van a desbarrancar y se van a matar, sino que las lleva a lugares. El Salmo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Oiga, qué interesante. Quiere decir que no es cualquier cosa. Las ovejas, los que han estudiado saben que no cualquier tipo de monte comen las ovejas. Comen pastos delicados. Y no sé si va viendo la figura. La iglesia del Señor no necesita cualquier palabra.
La iglesia de Cristo no necesita, ya sea que le griten o que le hablen suave, eso no es lo interesante. Lo interesante es si hay palabra o no hay palabra de Dios. Eso es. Hermanos, nosotros pudiéramos hacer muchas cosas aquí, y por supuesto que yo no quiero criticar a nadie, ¿verdad? Porque no me han puesto para eso. Pero en realidad nosotros pudiéramos hacer muchas cosas, pero si no hay palabra, si no hay mensaje, les digo que vamos a pasar muchos años y nunca vamos a crecer espiritualmente. Hay una gran diferencia. Así que, hermanos amados, somos llamados a dar palabra, pero no cualquier palabra, palabra buena. Pablo lo citó antes en el versículo 20. Dice el versículo 20 de este mismo capítulo: y como, dice él, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La vez pasada hablábamos de eso. Yo no he rehuido, dice Pablo, de enseñarles nada que sea útil. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Lo que es necesario. Todo lo que le va a servir. Bueno, yo mismo soy pastor, pero también soy oveja. ¿Cuánto comprendemos eso? Sí, ¿verdad? Nosotros los pastores hemos sido puestos para guiar, pero también somos ovejas. Entonces quiere decir que también necesitamos instrucción y por eso a veces nos sentamos ahí para oír predicar a otros siervos de Dios. Y a veces el pueblo de Dios piensa que cuando uno se sienta solamente para ver o para encontrar algún error. No, hermanos amados, si bien es cierto que estamos guiando, pero la realidad es que aprendemos, la realidad es que recibimos, porque todo verdadero hijo de Dios debe de oír la palabra de Dios, debe de aprender de otros siervos para crecer espiritualmente. Entonces, dice Pablo, yo no he rehuido anunciarles nada que sea útil, nada que fuese útil, he rehuido anunciarles y enseñarles. Oiga, qué interesante. Y en el versículo 27 él dice, porque no he rehuido anunciaros. ¿Cuánto dice ahí? Todo el consejo de Dios. No podemos quizás ni agregar más palabras ahí porque está claro. Cuando dice todo el consejo de Dios se refiere a la palabra íntegra. Como dije la vez anterior, si nosotros entresacáramos algunos versículos, lo más seguro es que podemos quizás manipular a las personas. Esos mensajes temáticos que muchas veces nos gustan, hermanos, oír y que nos impresionan, no son los más apropiados. Uno bien pudiera fácil hacer un tema, hermanos. Por ejemplo, 5 claves para el éxito. Se me ocurrió en este momento. 5 claves para el éxito. Y yo les aseguro que un mensaje así en la red social impacta más. 5 claves para el éxito va a predicar hoy el pastor. Yo quiero llegar a oír ese mensaje. Claro, si somos fieles, somos bíblicos y buscamos al Señor en oración, ese mensaje va a ser de impacto. Pero ¿qué tal si lo sacamos, como dicen, de la manga de la camisa? Quizás ni oró y quizás ni había leído y por eso se le ocurrió ese tema que es bien llamativo. Y comienza. Número 1 dice tal cosa y vamos a un texto. Y lee un texto, pues como hay texto, ¿verdad? Y la gente bien contenta. Segunda clave y vamos a otro texto y buscamos el otro texto. Aquí está. La gente se queda a veces hasta impresionada. Pero lo que no sabe es que le han hecho una ensaladita por ahí, ¿verdad? De varios versículos así. Y la gente a veces se va bien contenta, bien feliz. No estoy diciendo que un mensaje temático no puede edificar, por supuesto. Pero deberíamos ser fieles para de verdad ser bíblicos, incluso en un mensaje temático. Pero una exposición bíblica, hermanos, no a cualquier persona le gusta. ¿Sabían ustedes que la predicación bíblica no le gusta a todas las personas? ¿O no lo sabían? Pues si no lo sabían, hoy lo están escuchando. Es más llamativo otro tipo de predicación que una exposición bíblica. Pero 100% seguro les puedo decir que la exposición bíblica es lo que Dios quiere para su iglesia. Porque es eso lo que necesitamos. No necesitamos engaños. No necesitamos que alguien venga y nos quiera manipular de otra forma. No necesitamos oír la fiel palabra. Por eso Pablo dice todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí hemos hablado libro por libro, versículo a versículo. Hemos estudiado doctrinas completas de la Biblia. Temas especiales, ¿verdad? Que hay de doctrina en la Biblia. Hay que verlos. Entonces, debemos seguir en esa sintonía.
Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, esta es una exhortación para todo pastor. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura, eso implica esfuerzo. Procura con diligencia, otra palabra importante, ¿verdad? O sea, trabajo. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo dice? Aprobado. Significa que Dios diga, de verdad está predicando, de verdad está instruyendo a la iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando dice que usa bien la palabra, dicen los entendidos, en el original significa que corta, como un bisturí de cirujano que corta. No piensa usted que un cirujano va a tener su bisturí que ni tiene ni filo, ¿verdad? O que le va a temblar la mano ahí por cortar en un lugar, le corta otro órgano. No, ellos son diestros, son expertos, saben lo que van a hacer. A mí me impresiona la ciencia, hermano, aunque uno no sabe de esos temas, pero piensa en una operación de ojo. Dios mío, digo yo, una operación de ojo. Bueno, me fui a lo más delicado quizás, pero hay otras situaciones adentro que nosotros tenemos y que le abren a la persona y extraerle exactamente lo que le van a extraer, lo malo. No es tan fácil. Entonces hoy dice que el predicador debe tener esa destreza de cortar correctamente con la palabra de Dios. No estoy hablando de herir a las personas, sino que declarar correctamente la palabra de Dios. A eso se refiere. Que usa bien la palabra de verdad. Precioso, ¿verdad? Entonces dice ese versículo 28 que estamos citando, dice, para apacentar la iglesia del Señor, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Eso me impacta, porque la iglesia no es del pastor. ¿Cuántos sabían eso, amados hermanos? Normalmente, pues la gente dice allá en su iglesia, ¿verdad? Cuando uno habla con personas, o su pastor, ¿verdad? Que no es que sea incorrecto, ¿verdad? Obviamente que somos pastores puestos por el Señor, pero la iglesia en sí no es de ningún pastor, ¿verdad? La iglesia es de Cristo y los pastores son administradores. Pongamos la figura en una empresa. ¿Será que el administrador de empresas o administrador financiero o el cargo más grande que haya en ese lugar es el dueño? Nada que ver, ¿verdad? El dueño es otro. A él lo han contratado para que haga el trabajo de administrar la empresa. Entonces lo mismo en el caso de los pastores. Por muy grande que alguien se mire, por mucha autoridad que pueda llegar a tener en el Señor, pero la realidad es que es un administrador. Es un mayordomo, dicho en otros términos, también lo usa la Biblia. Y dice que el mayordomo o el administrador rinde cuentas al dueño. Nosotros vamos a rendir cuentas un día al que es el dueño de la obra, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces dice que la iglesia Él la compró con su propia sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Mire lo que dice el Señor acá. Dice algo precioso. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién nos rescató a nosotros entonces? Cristo. ¿Cuál fue el elemento para que nosotros hoy pudiéramos ser libres del pecado? La sangre de Cristo. Entonces, ¿quién es el dueño? Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros no hemos dado sangre por nadie. Bueno, yo hasta miedo tengo de donar sangre, hermano, si hablamos en el plano literal, ¿verdad? Y muchos otros por ahí creo que son de mi clan, dijo alguien. Pero la realidad es que nosotros no hemos dado sangre, nada por nadie. El que derramó toda su sangre para pagar por los pecados es Cristo. Es Cristo, así es. Pero veamos, número 4. Otra responsabilidad o deber de un pastor es advertir a la iglesia acerca de los peligros.
En eso creo que a veces podemos fallar porque pensamos que todo va bien, ¿verdad? Que bien bonita está la iglesia, ha crecido y vemos hermanos alegres y nosotros decimos todo está bien. Pero a veces no, hermanos. Incluso a veces familias que se miran que no tienen ningún problema, hay situaciones a veces. Bueno, hermanos, en familias que son servidores de Cristo, hay dificultades. Y usted dirá, pero ¿por qué? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Todos somos seres humanos. Y como dije la vez anterior, el pastor es un ser humano también. Entonces, hay tentaciones, hay luchas, hay cosas que nosotros debemos vencer también. Y por eso debemos estar conscientes de los peligros. En esto de los peligros hay dos tipos de peligros. Dice el versículo 29, Hechos 20:29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Oiga, ¿cómo le llama la Biblia? Que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. Esa expresión originalmente es de Cristo. Él lo dijo en Mateo 7:15 y en 10:16. Por el tiempo solo voy a leer Mateo 7:15. El Señor, hablando acerca de esos falsos maestros, Él lo dijo de esta manera: guardaos, mire lo que tenemos que hacer como iglesia, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, un lobo, ¿qué espera? No ayudar, ¿verdad? Sino que un lobo está esperando para destruir y se dice que va al acecho. ¿Y a quién va a agarrar? No a la ovejita que está por ahí entre toda la manada, al que se descuida. A esa va a agarrar y ni cuenta se van a dar los demás. Cuando vean, ya se la llevó. Por eso es que hay que ser cuidadosos. Entonces, el apóstol le dice a los pastores, ustedes tienen que advertir. Yo sé que después de mi partida van a entrar entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El peligro externo de gente que pudiera venir, ¿verdad? Y enseñar algo diferente y arrastrar gente. Pero luego dice que interno también. El versículo 30, 20, 30, de Hechos. Y de vosotros mismos, dice, o sea, dentro de la iglesia se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y luego viene el llamado para velar. Hermanos, esto se cumplió. Con el paso de los años en la iglesia de Éfeso, entraron personas con el objetivo de hacer destrozos. Pero qué bueno es cuando hay hombres, ¿verdad?, que se paran y dicen, no, esto no es así. Hay que decirle amén a todas las cosas. Hay que ver si es bíblico o no es bíblico. Se conoce de iglesias, estimados hermanos, que han habido hombres que han cambiado su doctrina, ellos mismos como pastores. ¿Y qué han hecho algunas personas por tratar de ser fieles al Señor? Han tenido que salir de ese lugar. Hace poco alguien me comentaba una situación que pasó, claro, ya hace varios años, pero hace poco me daba cuenta yo por qué esas personas cambiaron de congregación. De repente, ¿verdad?, se meten ideas a los pastores porque miran que en otros lugares hay resultados quizás de lo que ellos esperan, ¿verdad? Y ellos cambian su doctrina, no les importa y cambian. Después de tener doctrina sana, meten un sinfín de cosas a la iglesia. Entonces Pablo dice que hay que tener cuidado y ustedes mismos también se pueden levantar, dice. Pablo habla de esos hombres en 1 Timoteo 1:20. Incluso Pablo dio nombres de hombres que se desviaron. Dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oiga, la autoridad de Pablo. Tener esa autoridad, hermanos, no es de cualquier persona tampoco. Piensa en una congregación donde hay varios predicadores y alguien comienza a desviarse, ¿verdad?, de la doctrina. Y el pastor o el apóstol tiene que llamar a esas personas. Claro, tiene que advertirles una vez, 2 veces, ¿verdad? Eso lo dice la Escritura también. Y las personas, pues, sabias se corrigen del error. No voy a ser como en un lugar que
alguien, ¿verdad? Y por cierto, con liderazgo grande, alto, de repente se le metió que la Biblia ya no era la palabra de Dios. Y alguien le metió por otro lugar con amigos que tenía. Decía él que había otra Biblia y esa era la verdadera. Y bueno, ni el nombre voy a decir porque no voy a decir que lo vayan a ir a buscar. Y le dijeron que esa era la realidad, que la Biblia sí tiene información, pero que la verdad estaba en otra fuente. Y entonces el hombre comenzó a leer ese libro. Y cuando llegaba a predicar, él hablaba de la Biblia, pero también hablaba de lo que el libro decía. Y claro, la autoridad primaria se le iba dando al libro, hasta que por último los hermanos lo llamaron, ¿verdad? Y le dijeron, eso no es así. Lo sentimos, pero usted tiene que dejar esa enseñanza. Bueno, digo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Verdad? Porque a veces eso creemos, hermanos, que cuando tenemos un nivel de autoridad, ay, ¿ustedes quiénes son? ¿Verdad? Para llamarme la atención a mí, para no hacer largo el asunto, tuvo que salir de la congregación, lo tuvieron que expulsar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a reconocer que estaba errado en su enseñanza. Entonces, hay que ser cuidadosos en esto. Podría ser que un pastor se desvíe. ¿Quiénes son entonces los que van a intervenir aquí? El consejo directivo, ¿verdad? Así que les doy una pista. Así es, el consejo directivo tiene que llamar al pastor, reunirse y platicar. Mire, hemos oído que usted está enseñando esto. Y eso lo dice la Biblia. Y ahí hay que hablar, platicar. Y cuando un pastor no hace caso, ¿verdad?, de algo que es serio, hay otras autoridades mayores, lo dije hace un rato, ¿verdad? Y a esas autoridades uno recurre. Mire, tenemos esto, esto y esto y esto. Y ya se resuelve el asunto. Entonces, hay un orden, pero hay que ser cuidadoso. Número 5, ya estamos terminando ya. Un pastor debe de orar por su iglesia. El versículo 32, oiga lo que dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué hace Pablo? Ora por ellos, los encomienda a Dios, los encomienda a su gracia. Como pastores necesitamos oración. Todos necesitamos. Y sé que la iglesia necesita oración. Entonces, unos por otros, oremos, hermanos. Pongámonos en la mano de Dios. Y si así lo hacemos, le digo, hermanos, el enemigo no va a hallar por dónde. Cuando quiere estorbar la vida de una persona, hay 20 que están orando por esa persona. Y si quiere ir en contra del pastor, hay 100 personas que están orando por él. Y si quiere ir en contra de una madre de familia, hay otro buen grupo que está orando por esa persona. Entonces, un cerco, un muro, como quiera que lo queramos llamar, hay una protección a través de la oración. Hemos oído que hay llamados a la oración hoy en estos días y hay que hacerlo, porque solo así podemos vencer como iglesia. Pero finalicemos. Número 6, un pastor debe estar libre de codicias. Esta cuestión no es tan fácil porque todas las personas aspiramos a algo materialmente hablando. Y el que me levantara la mano y dijera que no, sería mentiroso número 1, ¿verdad? ¿Quién es aquel que no quiere vestirse bien? ¿Quién es aquel que no quiere tener una casa bonita? ¿Quién es aquel que no quiere tener un vehículo, si es posible? ¿Quién es aquel que no quiere, bueno, tener tantas cosas, ¿verdad? Comer bien. ¿Quién no? Pues todos. Pero un pastor no es que no come, hermanos. Come, por supuesto. Y no es que no se viste también. Y tiene una casita también. Pero como pastores no somos llamados a los lujos, a la extravagancia. Aquí voy a caer mal quizás con otros pastores que la visión de ellos puede ser que sea diferente. Y van a decir, ¿por qué está enseñando eso? La realidad es esa, hermanos. Si Dios bendice, ese es un hecho. Y eso lo hemos predicado aquí. Pero la función de un pastor no es enriquecerse. El deseo primario de un pastor no es tener todas las comodidades que pueda tener, ¿verdad? Es más, cuando eso pasa, muchas veces se pierde la perspectiva de ministerio. Muchas veces pasa eso. Se mantiene humilde el pastor hasta que tuvo en abundancia.
Dijo un pastor en uno de sus libros que escribió, dijo él, la mayor prueba de fidelidad de un pastor no es cuando tiene escasez, porque entonces ora bastante, ¿verdad? Para que Dios le provea, para que Dios le dé de comer, para que Dios le provea para sus hijos, para su esposa. Es fiel. El mayor peligro para un pastor, dijo este hombre de Dios, es cuando tiene abundancia. Esa es la mayor prueba para un pastor. Hablando financieramente, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí se le pueden olvidar sus principios, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque entonces? Lo pierde. Y las personas, ¿qué? Si estoy bien yo, ¿verdad? Puede ser negativo. Quiero resumirlo eso porque el tiempo ya se nos acabó. 3 cosas voy a mencionar ahí. La Biblia testifica claramente que las iglesias deben sostener a sus pastores. Eso es un hecho y lo estamos viendo en los días domingos. Pero Pablo no hizo uso de ese recurso. Miren lo que dice 1 Corintios 9:14, que eso ustedes ya lo leyeron en el día domingo que lo veíamos. 9:14 dice la escritura, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y eso pues ya expliqué, no lo voy a volver a relatar, ¿verdad? Lo que significa. Significa que las iglesias están obligadas moralmente y bíblicamente a sostener a sus pastores. Pero mire lo que hizo Pablo. En algunas ocasiones él recibió ayuda de algunas iglesias. 2 Corintios 11, versículo 8. Dice Pablo, 11:8 de 2 Corintios, he despojado a otras iglesias. Les está hablando a los corintios. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? Ya lo explicamos. Los de Corinto decían, Pablo viene aquí porque saben que nosotros tenemos money, ¿verdad? Pablo sabe que aquí hay abundancia, entonces por eso es que Pablo está viniendo. Y esos otros apóstoles que están viniendo, Pablo por eso no quiere que vengan, porque él quiere que nosotros le demos. Entonces Pablo dijo, no, cuidado, yo a ustedes no les he quitado nada, dice Pablo. Cuando necesité, otras iglesias me ayudaron, otras iglesias proveyeron. Y Pablo aquí cita también en Filipenses 4:10, que ese pasaje solo quiero mencionarlo por causa del tiempo. En Filipenses 4, desde el 10 hasta el 19, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo 13, ¿le gusta a ustedes o no le gusta? Sí, ¿verdad? Pero ya vieron en qué contexto está escrito, ¿verdad? Está escrito en un contexto de una persona que ha atravesado dificultades, no alguien que todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque tiene gran abundancia, ¿verdad? Y tal vez no ha pasado momentos difíciles. Pablo dice, yo he pasado momentos de hambre, he pasado momentos cuando he comido bastante, momentos en los cuales tengo pocas posesiones, cuando tengo muchas, y él dice, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como quien dice, no me van a quitar mi gozo. Si tengo mucho, si tengo poco, voy a estar gozoso siempre. De hecho, que esta es la carta del gozo, ¿verdad? La de Filipenses. Eso es precioso, hermanos. Entonces, saber eso, Pablo aceptó la ayuda de algunas iglesias, pero en Corinto fue la excepción. Dice 9:18 de 1 Corintios, con el versículo que finalizo. 9:18 de la 1 Corintios. ¿Cuál es mi galardón? Hace la pregunta. Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Oiga lo que Pablo dice. ¿Cuál es mi galardón entonces? Que cuando yo predique el evangelio lo presente gratis
¿Por qué? Porque no tiene derecho. No, él dice claramente, para no abusar de mi derecho, dice. Y era con esta iglesia. Entonces, hermanos amados, el punto de vista bíblico debemos comprenderlo. La función de un pastor no va a ser enriquecerse. La función de un pastor no va a ser aprovecharse de las personas. Pablo lo dice claro, el tiempo faltaría para seguir viendo los pasajes. Pero sí él sabía que formar a las iglesias, enseñar a las iglesias es necesario. Nosotros muchas veces hemos cometido el error de no instruir a la iglesia. Y por eso es que a veces tenemos ideas equivocadas. Incluso a veces la iglesia ni siquiera sabe que cuando hay pastores invitados, se les reconoce. No le estamos pagando para que predique, sino que es un reconocimiento por la labor que ese siervo de Dios hace. Una muestra de agradecimiento porque nos viene a bendecir con su palabra. Entonces piensen ustedes, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos comportarnos para con esas personas que sirven al Señor? Un día de esto me comentaba, no predicador, pero una hermana que se ha dedicado a alabar a Dios a tiempo completo. Decía ella, mire, pastor, me dice, para venir aquí a los eventos, tengo que pagar taxi, me dice. Tengo que hacer esto y lo otro. Y entonces, ¿qué implica eso? Implica que la mujer va a bendecir la iglesia y todo bien bonito, ¿verdad? Quizás aplauden y todo y las alabanzas y gran gozo tremendo. Pero ¿qué tal si el pastor que la ha invitado le dice después, bueno, hermana, gracias, ¿verdad? Que Dios la bendiga, y se va? Y la sierva pagó un taxi para venirse y la sierva tuvo que pagar otro taxi para irse. Entonces, en lugar de obtener la parte material, le tocó dar de las dos cosas. Dio la parte espiritual, bendijo la iglesia y luego también le tocó sacar de su bolsa también la parte material. Entonces, hay que entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos ser justos con lo que la Escritura pues nos presenta. Bien, cerremos nuestros ojos, hermanos, y demos gracias al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, tú eres maravilloso, Señor, eres glorioso. Queremos darte gracias, Señor, por esos hombres que tú has dado a tu iglesia, Señor. Tú has dado pastores, maestros, evangelistas, hombres, Señor, que han dedicado sus vidas para servir a tu obra, Señor. Queremos darte las gracias por cada uno de ellos y por todos aquellos que también has de llamar, Señor, porque tu iglesia no se detiene. Tu iglesia ha de seguir avanzando y son necesarios los hombres que se dispongan, que abandonen, Señor, sus comodidades, que estén dispuestos a sufrir, dispuestos a padecer, Señor, por tu obra. Padre, capacita a aquellos que así lo hacen, que puedan ser conscientes a lo que han sido llamados y que puedan ellos, Señor, dedicarse por completo para servirte a ti, Señor, pues tú eres un Dios amoroso, cuidadoso, compasivo y que tienes cuidado, Señor, de aquellos que te sirven fielmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.